tal a todos? Buenas tardes. Aquí empiezo esta serie de videos donde cada video es para repasar las historias que vamos a estar leyendo que nos faltan en la clase de literatura. Hoy nos toca repasar y hacer un análisis breve de la lectura La noche boca arriba, pero voy a empezar hablando un poco del autor, que es Julio Cortázar, nacido en 1914 a 1984, argentino, aunque vivió mayor parte de su vida en Francia, y esto no fue por gusto, le gustaba Francia, pero fue más porque fue exiliado de su país. Y si recuerdan, lo que exiliado quiere decir es de que era una persona no grata, no era bienvenido en su país, así es que tuvo que vivir fuera de su país, como otros autores que ya conocimos, José Martí, si recuerdan, entre otros. ¿Y a qué se debía, este problema que tenía que estuviera exiliado? Es que era un escritor político, izquierdista. Él hablaba mucho contra del gobierno de ese entonces. Um, eh, Era Perón, se presentaba contra él y pues esto no le gustó y lo echaron fuera. Julio Cortázar también perteneció al grupo de autores del boom latinoamericano. Ya hablamos un poco de estos, entre los que están Gabriel García Márquez también, Octavio Paz y autores que vamos a leer. Y es de la narrativa del siglo XX. Y su corriente literaria es el realismo mágico. ¿Okay? Y vamos a hablar un poco del contexto histórico, porque Julio Cortázar se basa en hechos históricos para crear esta historia. El hecho histórico en el que Julio Cortázar se basa es una costumbre que tenían los aztecas. Ustedes ya conocen los aztecas, civilización mexicana, y esta civilización, este grupo de gentes, tenía una costumbre cada cierto tiempo, que era la de cazar. Ellos salían a cazar, y no animales, sino que cazaban a gente que después ellos iban a sacrificar a sus dioses para mantenerlos en paz. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si la cosecha no se daba, si el maíz no se daba, era porque los dioses no estaban contentos, o si alguna otra cosa no salía bien, era porque los dioses no estaban contentos y querían un sacrificio humano. Y entonces los aztecas salían a cazar a sus vecinos, otros pueblos pequeños que vivían a su alrededor, y a esta gente la atrapaban, la llevaban hasta sus templos y ahí los sacrificaban sacándole el corazón y otros órganos, y esto los quemaban. Aquí vemos otra imagen de la misma práctica que estos aztecas tenían y que los españoles querían bárbara, si recuerdan cuando leímos Hernán Cortés. Y a este evento, a esta práctica, le llamaban las guerras floridas. Hay que recordar eso, porque en esto está basada esta historia, ¿ok? Y esto fue un poco de lo que les dije ya. Ahora vamos a hablar un poco más de La noche boca arriba. Esta obra es un cuento, así es que vayan tomando notas para su QRG cuando lo tengan que completar. Es un cuento, y es un cuento donde el sueño y la vigilia o el estar despierto se confunden. Y aquí me faltó la ñ, perdón. Entonces, en este cuento el sueño y la vigilia, o sea, la realidad, se mezclan y hacen que el autor no esté 100% seguro de cuál es realidad o cuál es sueño. En este cuento, el misterio es entonces, ¿quién es el que está soñando? ¿El que está siendo perseguido, el que va a ser sacrificado, o el que está accidentado, el que está en el hospital? ¿Cuál de los dos es el que está soñando?
Esta confusión en el lector es lo que hace este cuento buena literatura, el que lo hace un claro ejemplo de cómo escribía Julio Cortázar, porque él escribía para invitar al lector a ser creativo, para que él formara la historia en su mente, para que él tuviera este final alternativo o final que él creía que era verdadero. ¿Okay? Entonces tome nota de eso. Uh, el cuento es un cuento antitético, que quiere decir que es opuesto. Si ya saben la figura retórica de antítesis, de aquí proviene esta palabra. Antitético es un adjetivo y quiere decir opuesto. Y en esta historia tenemos dos mundos que son opuestos: el mundo del sacrificado, que es el mundo de la barbarie, y el mundo de la civilización, o el mundo del que va en la motocicleta. También a través de esto podemos ver que el mundo del accidentado o el mundo de la civilización es un mundo estático, porque de la cama el personaje no sale de la cama, siempre está en la cama. Y el mundo de la barbarie, el mundo del sacrificado, el hombre que es perseguido, es un mundo móvil. Siempre están pasando cosas en ese mundo. Okay, vamos a continuar. El comienzo es lógico, o sea, se nos presenta una realidad objetiva, la que pensamos nosotros que es realidad. Con el motociclista tiene un accidente para evitar atropellar a una mujer. Se desvía y esto ocasiona que pierda el control y se va contra el piso. La moto queda arriba de él. La gente se junta alrededor de él, se lo llevan en ambulancia, lo ponen en el hospital, y lo que pensó él que no era tan serio resultó ser más serio, porque está en la camilla y allí empieza a desvanecer, allí empieza a crear lo que pensamos nosotros que es un sueño. Empieza a soñar que está siendo perseguido. La ambigüedad se presta para varias interpretaciones. Esto ya lo hablamos en esta otra gráfica, donde dijimos que el mundo o el cuento es un cuento donde se confunde el sueño y la vigilia. Y esta es la ambigüedad, porque durante todo el cuento, mientras estamos leyendo, no sabemos cuál es la realidad. Y esto es lo que quiere Julio Cortázar, que el lector tenga su propia interpretación. Además de esto, el cuento tiene gradación. Si ya recuerdan, esta es una figura retórica. El cuento va de más a menos. Al principio, la mayoría de las escenas es sobre este motociclista, y estas escenas del motociclista en la cama se van haciendo menos y menos, porque la realidad del que va corriendo, la realidad de este hombre que va corriendo de los aztecas, se vuelve más y más clara, se alargan más esas escenas. Aquí hay, en esta página yo puse dos videos, dos diferentes interpretaciones de La noche boca arriba. Creo que se los voy a poner en el remind, les voy a mandar el enlace para que ustedes los vean. Okay, porque si no este video se va a hacer muy largo. Y por último, aquí tenemos el trabajo que deben completar después de haber leído, después de haber escuchado esta presentación y quizás después de haber visto esos videos. Fíjense bien lo que dice: debes contestar a la siguiente pregunta en forma de respuesta corta. Son un mini ensayo, una página, media página o una página, que es lo que deben de escribir. Tu respuesta debe estar en un documento de Google y debes de compartirla conmigo. Este es mi correo electrónico: profe.jmejia@gmail.com.
gmail.com. Ahí me lo pueden compartir o me mandan el enlace de su documento. Esta es la pregunta. Explica cómo La Noche Boca Arriba es un cuento emblemático del boom. O sea, cómo es que este cuento representa lo que es el boom. Si tienen que investigar un poco más del boom latinoamericano, háganlo para poder decir cómo es que este cuento representa el boom. Es un cuento emblemático del boom, tanto en su temática como en su estilo e innovaciones técnicas. Explíquenme eso, por favor. Ok. Creo que eso fue el fin. Les mando el enlace y los veo pronto. Ojalá. Cuídense del virus. Adiós.